Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su programa, el podcast La Una Investiga. Es un placer que nos acompañen en esta transmisión en directo, gracias a todo el equipo de producción con el que contamos en este canal de televisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy vamos a conversar sobre un tema bien interesante y es las investigaciones lingüísticas. Y para ello contamos con una experta en el tema, es la doctora Ilcia Hernández. La máster, Ilcia Hernández. Bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y compartir con ustedes todas estas investigaciones y todo este trabajo que ha realizado hasta ahora. Bienvenida. Muchísimas gracias, el honor es mío. Nos comentaba que es egresada de la Universidad de León, en España, y de la Escuela de Lingüística Hispánica en el grado de maestría. ¿Qué le parece si antes de irnos a este último título que usted ha obtenido, nos vamos a los inicios? ¿De dónde nace, de dónde viene Ilcia Hernández? Ilcia Hernández nació en Tegucigalpa. Mis padres no fueron a la escuela, ninguno de los dos. Sin embargo, mi padre aprendió a leer y pues le gustaba comprar libros, especialmente los libros de medicina natural, entre otros. Siempre había libros en casa y por supuesto era un lector muy asiduo de la Biblia. Así que fue una cultura indirecta en la casa de tener ese contacto con los libros. Sin embargo, me gradué de perito mercantil del Instituto Central Vicente Cáceres. Del mejor, para del perito mejor. Mercantil, ¿no? Sí, sin duda alguna. Cuando ingresé a la universidad, que también fue por obligación, porque honestamente cuando egresé de perito mercantil, mi sueño era trabajar. Empezar a conocer la vida, quizás independizarme en aquel momento, y mi padre muy categóricamente me dijo, no, usted va a estudiar. Entonces creo que fue la primera vez en la que yo me atreví a contradecirlo. Wow. Y le dije, no quiero. Después de una larga conversación, le dije, está bien, hagamos algo. Voy a estudiar un periodo académico y si me va bien, me quedo. Y si no, trato hecho. Así que una de las primeras clases que cursé fue la de español general. Y la maestra Gladys Ponce, en aquel entonces, quien sirvió ese curso, me dejó impactada. Y yo dije, ¿por qué no me enseñaron esto en la escuela? De esta manera, abordar las comunicaciones del lenguaje desde el punto de vista científico me hizo saber que ese era el camino que yo quería escoger. Wow. Así que al siguiente periodo ingresé a la carrera de letras. Y fue una experiencia muy gratificante porque creo que ni siquiera en el colegio había sacado notas tan buenas, tan altas, porque como estábamos conversando hace poco, qué lindo es hacer lo que a nosotros nos apasiona. Claro. Pasa el tiempo y ni cuenta nos damos y seguimos en lo que nos gusta. Y fueron ahí mis inicios, en la carrera de letras. Ahí nos llama poderosamente la atención el impacto que tiene un profesor en su estudiante. Es crucial. Puede marcar en positivo o en negativo. Y en este caso a usted la marcó en positivo esa profesora, ¿no? Sí, sin duda alguna. Sí, cada vez que ella impartía un tema y nos hablaba acerca del lenguaje, todos los fenómenos que incluyen la adquisición y la lingüística en general, yo dije, qué bonito, esto es lo que yo quiero estudiar. ¿Y para qué carrera se había matriculado? Contaduría Pública. Y así, de entrada se cambió. Sí, al siguiente periodo en realidad nunca cursé una clase porque, bueno, mi lógica me decía que si era perito mercantil, entonces debo matricular Contaduría Pública. Claro, algo afín, ¿no? Algo esta afín, carrera, sí. Pero tuve la oportunidad de elegir y me quedé en letras por eso. ¿Y de ahí ya no se fue? No, la verdad que egresé en poco tiempo y justamente antes de egresar empecé a trabajar en un centro de español para extranjeros. Trabajábamos con los japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional japonesa y fue una de mis primeras experiencias laborando antes de graduarme. De hecho, trabajé muchos años después ahí, después de haber egresado. Los extranjeros siempre mencionan que el español es uno de los idiomas más difíciles de aprender
Y ahora hay muchos TikToks y muchas formas que hacen broma de esto, ¿no? Porque nuestros verbos tienen tantas conjugaciones, hay tantas reglas, hay una infinidad de asuntos que debemos aprender al momento de hablar correctamente el español. Usted que es una experta en esto del estudio del idioma, ¿cómo por dónde deberíamos empezar para hablar de forma correcta? En el caso de los extranjeros, a pesar de lo que usted ha dicho, hoy más de 500 millones de hablantes han optado por el español. De hecho, en algunas escuelas asiáticas, el español es una cátedra prácticamente obligatoria. Y los extranjeros, entre sus selecciones, tienen al español. Ha tenido un auge impresionante. En el caso nuestro, bueno, esa es otra historia, ese es otro tema, se trata un poco de conciencia. Siempre creo que el hogar es la plataforma ideal para poder fomentar la comunicación, y no estoy hablando de la carrera de letras, estoy hablando de manera general, porque hoy en día cada persona tiene la necesidad de comunicarse. La comunicación es como la sangre es el cuerpo. Y precisamente en los cursos universitarios yo discuto con los jóvenes dónde empieza el problema de la falta de hábito de lectura y la falta de comunicación. Por supuesto que el entorno cultural tiene mucho que ver. Por lo menos en mi infancia la regla era, mientras estamos comiendo no se habla. Y no hay televisor encendido. Por el contrario, en realidad es a la hora de comer, es a la hora de convivir con la familia, donde los padres pueden dejar que sus niños se expresen, que digan lo que les gusta, lo que no les gusta. ¿Por qué? Porque si no lo hacen en casa, usted los verá en aulas universitarias que no participan, no dicen nada, porque tienen temor. Claro. Bien sea por patrones socioculturales o porque sencillamente tienen temor de equivocarse. ¿Quién teme equivocarse al hablar? No solamente la falta de seguridad, sino el hecho de no tener un repertorio lingüístico lo suficientemente amplio que le permita desarrollarse, desenvolverse y decir yo pienso esto o yo creo esto otro. Justo entrevistábamos hace poco a un escritor y nos mencionaba él esa parte, que él consideró a sus 75 años más o menos que la comunicación verbal no era su fuerte, y durante todos estos años atrás no conversaba más que lo esencial, lo necesario, pero que encontró en la escritura una forma de comunicar todos esos sentimientos, pensamientos, ilusiones que lleva dentro, y realmente que es un muy buen libro y un muy buen escritor. De hecho, cuando inicié la carrera, en las primeras clases me sentí verdaderamente frustrada, porque obviamente venía de un sistema educativo en el que pues las evaluaciones eran verdadero y falso, selección múltiple, así que mis primeros docentes era un examen de 2 preguntas, en el que yo tenía que desarrollar respuestas tipo ensayo, y yo dije, ¿qué hago ahora? Hay que estudiar, Dios. Exactamente. Entonces ese ejercicio no solamente de escribir, sino también a la hora de hablar, de exponer, tiene mucho que ver. Claro. Tiene mucho que ver. Y la lectura es una parte fundamental para poder nosotros desarrollar ese lenguaje. Debería ser un estilo de vida. Mis estudiantes siempre investigan un tema asignado yo ofrezco el curso de técnicas de lectura. Y ellos investigan las teorías de adquisición del lenguaje y cómo incentivar al hábito de la lectura desde el vientre materno. ¡Ay, qué hermoso! Yo les digo a ellos, no se preocupen, si ustedes no tienen hábito de la lectura, en realidad no ha sido gran parte la culpa de ustedes. Porque está demostrado desde el punto de vista de la psicología y de la psicolingüística que por lo menos desde el vientre materno y hasta los 5 años el niño puede adquirir ese hábito de diferentes maneras, sea que la mami lea en voz alta, hay muchas maneras. Es sencillo, haga un diagnóstico, pregúntele usted a los jóvenes de 18 años para abajo cuántos de ellos han recibido un libro como regalo de cumpleaños. Ese tipo de cultura que necesitamos urgentemente en Honduras. ¿Qué le parece si al retornar de esta breve pausa nos comenta esas investigaciones que usted ya ha realizado? Muy bien. Inicia tu camino hacia el éxito. Matricúlate ahora y asegura tu futuro. Ingresa a registro.una.edu.hn. UNA, una nueva historia.
nuevamente. Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. 9º Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. ¿Buscas educación de calidad? La UNA te ofrece eso y más. Inscríbete ahora, registro.una.edu.hn y descubre un mundo de oportunidades. UNA, una nueva historia. ¿Quieres formarte con los mejores? La UNA es tu mejor opción. No pierdas más el tiempo y matricúlate ya. UNA, una nueva historia. Continuamos en su programa La UNA Investiga, hoy conversando con Ilcia Hernández. Quien es también docente investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y precisamente de la investigación vamos a hablar en este segundo bloque. Ilcia, ¿cuáles son ese primer contacto que usted tiene con la investigación? Sí, la carrera de letras es pionera en la investigación lingüística en Honduras desde el año 1975-76 aproximadamente. Así que desde las primeras clases nuestros docentes nos enseñaron, no voy a decir a investigar, el amor por investigar. Nuestro país es plurilingüe y pluricultural, sí. Así que desde ese ámbito, desde ese contexto, nuestros profesores nos motivaron sobre todo a investigar todos los elementos relacionados con estos asuntos. Hice diferentes trabajos breves, pero quizás el taller de investigación lingüística, que es, vamos a decir, como la cereza del pastel de la carrera, todos mis compañeros anteriores habían hecho trabajos de lexicografía. Pero en ese momento no estaba tan interesada en hacer este tipo de proyectos, así que me atreví a pedirle a mi profesor, que es muy conocido en Honduras por sus investigaciones, el doctor Atanasio Herranz. Uy, sí. Y le dije, yo no quiero hacer lexicografía, por favor. Así que él me propuso algunos temas. Y la investigación que realicé es sobre formas pronominales en el español de Honduras, el uso del vos, el tú y el usted. Uh-huh. De hecho es uno de los primeros trabajos de la carrera sobre ese tema, porque él había escrito en revistas y periódicos, pero que todavía no habían visto la luz. Bueno, el mío tampoco ha sido publicado, pero fue el primer trabajo sistemático de ahí de la carrera. De hecho, hace poco en el Congreso de Investigación tuve la oportunidad de hablar un poco de eso. ¿Y qué descubrió en ese momento? Bueno, fue muy interesante comprobar cómo las relaciones simétricas y asimétricas en nuestra sociedad tienen mucho que ver en cómo nos tratamos. Ahora mismo, pues, yo no diría vos, Ana, ¿verdad? A menos que fuera un contexto de mucha confianza, claro. Un contexto de mucha familiaridad. En cambio, las formas pronominales como el usted, uh-huh, o vuestra merced en otros lugares, en tiempos mucho anteriores que los nuestros, son un símbolo de respeto y también de distancia social. Entonces, como los hondureños, utilizamos las formas de tratamiento en los diferentes contextos, en el que no necesariamente el usted tiene que ser horizontal o vertical. Eso va a depender de los contextos, porque ahora mismo la mami que quiere regañar a su hijo, cuando normalmente lo vocea, le va a decir, usted no debe hacer tal cosa. Claro, y marca una diferencia. Entonces todos esos contextos los estudiamos en ese trabajo. Qué interesante. Sí. ¿Y por qué no se ha publicado todavía? Muy buena pregunta. Cuando uno está inmerso en diferentes actividades de la docencia, de la investigación, créame, hace falta tiempo. Sí.
Sí. Y como esa estructura, ¿verdad? Todavía no terminamos de organizar esa parte de la publicación. Sí. Le soy honesta, aún ese trabajo yo lo hice en máquina de escribir. De hecho, no está... Hay una parte que está digitalizada, pues yo viajé a España para una maestría, como usted lo sabe, así que llevé algunos insumos que necesitaría y pues traté de escanear lo más importante y llevármelo. Y en estos inicios de investigar, en esta forma en la que usted decide organizar esta investigación, ¿qué diría que le fue enseñando y que ahora ya no lo haría igual que lo hizo en aquel momento? Creo que una organización más certera de las fuentes bibliográficas. No sé si es una virtud, pero tiendo a empaparme mucho del asunto. Pues a leer todas las fuentes, me gusta leer todo lo que se pueda sobre un tema, y mientras la investigación está en borrador no hay ningún problema. Claro. Luego con el tiempo uno se da cuenta la importancia de sintetizar, porque una revista científica le dice son tantos caracteres, solamente son tantas palabras y un resumen en tantas palabras, y a mí me encanta escribir, soy muy abundante en escribir, así que creo que eso es uno de los elementos que he aprendido después de ese primer trabajo. De hecho, debe tener unas 80 o 100 páginas aproximadamente, entre resultados y levantamiento de encuestas, metodología y tal. ¿Y cuál es el siguiente trabajo de investigación después de eso? El siguiente trabajo, después de la universidad, yo viajé a España para la maestría. Es una maestría en lexicografía hispánica, es una maestría única en el mundo, pues solo la ofrece la Real Academia Española, y tiene la finalidad de formar a personas que luego van a contribuir en las academias de la lengua de sus países. Es uno de los requisitos, que al regresar de allá se pueda colaborar en la Academia Hondureña de la Lengua. Pues estando ahí en la Real Academia Española tuvimos diversos profesores. Uno de nuestros profesores es de origen costarricense, pero trabaja para una universidad europea en Noruega. Particularmente este grupo con mis compañeros era muy diverso en la investigación, y a él le gustó mucho, le pareció mucho cómo nosotros trabajábamos, así que se le ocurrió la brillante idea de hacer una investigación a nivel de Latinoamérica. Esto es importante y me gusta porque los países desarrollados que ya han investigado mucho en sus países han volcado su mercado a Latinoamérica. Todos los aspectos de investigación, de hecho, viajan muchos extranjeros a nuestro país y a países de Centroamérica, Latinoamérica para hacer investigación, bien sea para tesis de grado, de posgrado, de doctorado. Así que él dijo, ¿por qué no hacer una investigación de todos los países de Latinoamérica? Así que él nos preguntó y dijimos, sin saber en qué nos estábamos metiendo, sí, estamos de acuerdo. Así que él nos escribía correo electrónico, he presentado ya la propuesta a la universidad, al consejo científico, ¿verdad? No solamente era de la Universidad de Noruega, sino el Consejo Científico de Noruega, para que pudieran aprobar el proyecto. Entonces, cuando él nos dice que está aprobado, no dejé de sentir un poco de temor, claro. Porque era solamente yo. Aquí en el país, claro, previo nos invitaron a Colombia para poder trabajar en toda la metodología de investigación, y eso fue bonito porque tuvimos todo el tiempo para discutir la metodología, cómo lo haríamos. Esta investigación se llama Actitudes Lingüísticas en Honduras. ¿Y esta está? No, este es otro. Es otro. Un panorama sociolingüístico del español de Honduras frente a los países de habla hispana. Este trabajo tenía el propósito de saber cuáles son las actitudes de nosotros los hondureños hacia nuestra propia forma de hablar. Fue un proyecto muy novedoso, pero también titánico, diría yo, porque eran 400 encuestas. Wow. Sí, se realizó solamente en la ciudad de Tegucigalpa. La encuesta era bastante extensiva también. ¿Es de corte cuantitativo? Sí, es de corte mixto, cualitativo, cuantitativo. Y fue muy bonito porque la virtualidad, la conexión virtual nos permitió intercambiar experiencias con los compañeros, el trabajo de campo. Y también a mí me gustó particularmente porque cuando a la gente le hablan de investigación o de lingüística de español, como que no atrae mucho. Claro. Pero la encuesta tenía preguntas como, ¿dónde usted cree que se habla el español correctamente en Honduras?
La gente le fascinó ese tema. De hecho, la entrevista estaba destinada para un máximo de 25 minutos. Y yo a veces invertía 45 minutos y hasta 1 hora, porque a la gente le fascinó el tema. Y en las respuestas le escribían tan extenso que era no, era una muy rico. Entrevista. Yo tenía que ir y grabar muchas veces. Y la gente me decía, en Nicaragua se habla feo. En Nicaragua se habla peor. Cuénteme, ¿y por qué? Es porque vocean. Y solo de voz lo tratan a uno. Mira, fue una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en la investigación lingüística, porque entonces uno se da cuenta que al final este tema, una de las conclusiones es saber qué tanta estima tenemos nosotros hacia el español de Honduras. ¿Y qué tanta tenemos? Exacto, porque también otra de las preguntas que medía esto es, ¿qué país donde se habla español se habla más bonito o más correctamente? España, porque ahí está la RAE. España, porque de ahí nos vino el español. Entonces, esos prejuicios lingüísticos, que solo un porcentaje mucho menor dijo, me gusta cómo se habla en Honduras, me gusta cómo hablamos en Honduras. Había preguntas hipotéticas como, si usted tuviera que hablar el español de otro país, ¿cuál sería? No, me quedo con el de Honduras. Por ahí era el camino de esta investigación, que duró cerca de 3 años. Wow, fue extensa. Cerca de 3 años, fue extensa, y los resultados los expusimos. Viajé a Noruega para, allá ante el Consejo Científico, poder hablar de los resultados. Y le tocó en estas entrevistas, porque está hablando de un trabajo, con razón duró 3 años, ¿cierto? Porque sí, dejar la pregunta abierta es empezar a estudiar prácticamente palabra por palabra, ¿no? Y el significado que tiene esa palabra también, esto que me conteste el otro, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me está diciendo? Sí, la verdad que aprendí muchísimo en metodología, porque pues obviamente sabemos que los sistemas de educación en los países desarrollados nos llevan años luz. Sí. Y eso requiere tener una actitud abierta también a aprender, tanto de otros colegas como de la Universidad de Noruega misma, que también nos puso todo sobre la mesa, ¿verdad? De los programas para sistematizar, ¿verdad? Muy innovadores, muy actualizados para poder ingresar la información y que el mismo sistema nos diera alguna... Colabore, claro. Sí. Y se facilita, ¿no? Todo este proceso. Sí, claro que sí. Y hablando de esta investigación, ya que fue a nivel de varios países. Sí, ¿cuáles 20 fueron? Países. Wow, 20 países, sí. Y algo que me gustó mucho también es que cuando presentamos los resultados de Honduras y El Salvador coincidieron casi en un 95%. Si es que somos vecinos, sí. Estamos aquí. Sí, era como que si nos hubiésemos sentado con el compañero y de hecho él fue uno de los menos conocidos porque él no estuvo en esta maestría. Quiero decirle que durante estuve en España no tuvimos representante de El Salvador, así que de la Universidad de Noruega contactaron a alguien más bien que tuviera una especialidad afín, porque sí necesitaban un representante por país. Entonces no lo conocía, y cuando empecé a escuchar los resultados yo dije, son los míos. Sí. Nos parecemos muchísimo, entonces. Es porque una de las preguntas era, ¿dónde se habla más parecido el español? Claro. Que en Honduras. Y bueno, pues por supuesto la mayoría dijo que El Salvador. Sí, en el resto de países el acento de ellos está como más marcado y más orientado o similar a otras regiones. Sí, finalmente uno de los aportes de este trabajo es que nos dimos cuenta que todavía en nuestro país, claro, Tegucigalpa es la muestra representativa, pero un gran porcentaje de la muestra dejó entrever que todavía nuestras lenguas indígenas se ven como minoritarias, diría yo, con algún tipo de desprecio, porque algunos de los informantes dijeron que los lugares donde peor se hablaba el español era donde había contactos con lenguas indígenas, como el miskito, el garífuna, entre otros. Así que una de las recomendaciones en el proyecto de investigación es, por supuesto, que la política lingüística tenga que hacer algunos cambios y que se incentive a la población, en primer lugar, a conocer que son lenguas y no dialectos, y la importancia que tienen histórica y culturalmente para nuestro país. Claro, pero tiene que ver mucho con nuestra historia, ¿no? Se obligó a dejar de hablar estas lenguas, era penalizado, no solo ridiculizado el que hablaba estas lenguas, sino que además podía hasta correr el riesgo de perder su vida. Recuerde que la lengua es prestigio, es poder. Sí.
Aún ese fenómeno lo vemos aquí en el país. Sí. Nuestros estudiantes que vienen de las zonas de Olancho, en cuanto llegan, tratan de adaptar su pronunciación porque tengo que hablar como capitalino. O sea, y empiezan a perder ciertos rasgos. Qué fuerte, ¿no? Sí, que en realidad deberíamos valorar. Y estamos hablando del mismo español. No digamos quién habla garífuna, misquito, es todavía el peso social, ¿no? Es todavía mayor. Sí. Sin embargo, debería ser al contrario, ¿no? Sentirnos orgullosos y apenados nosotros que siendo hondureños no conocemos estos idiomas. Así es. Así es. Sin embargo, la carrera de letras hace trabajos de investigación importantes para destacar y rescatar muchas veces estas lenguas. Sí. Cuando estaba por egresar, también nosotros le llamamos Seminario de Fonética y Fonología, viajamos a La Mosquitia para realizar un trabajo de investigación porque los tahuascas, que están en la zona también, que son un número muy reducido de hablantes desde hace ya algún tiempo, estamos hablando de la pérdida de esa lengua, y la carrera de letras se ha interesado mucho en todos estos estudios, pero bueno, como usted lo sabe, siempre el financiamiento, el interés, hace falta, porque los expertos están y los especialistas están ahí. ¿Qué nos toca entonces como universidad autónoma, como consumidores de esta literatura? ¿Qué toca para creer más en nosotros como hondureños y en nuestras capacidades? Creo que hemos dado pasos importantes. Justamente este año y recientemente, hace un mes creo yo, hemos comenzado a reunirnos como comisión para por fin dar marcha al Centro de Lenguas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y el Centro de Lenguas, que incluirá no solamente las lenguas extranjeras, también tendrá apertura para las lenguas nacionales. Excelente. El garífuna es una de ellas que se impartirá. Le siguen el tahuasca y el misquito, ¿verdad? Que son docentes de nuestra carrera y también de lenguas extranjeras, y eso me parece maravilloso. Claro. Es un gran paso. Qué hermoso. ¿Y ya se tiene planificado más o menos o esa primicia nos la da después? Esa primicia se la doy después. Por ahora estamos trabajando en la propuesta para que el Consejo Universitario pueda aprobarlo. Excelente, excelente idea. Y claro, toca también a los más postergados, ¿no? Estamos hablando de estos pueblos indígenas que están pues más alejados nuestros, los Maya Chortí, por ejemplo, que sí, incluso ha habido en grandes poblaciones pérdida de este sí, lenguaje. Sí. Sí, la verdad que el tema de la inclusión y la equidad es un tema muy amplio, nos hemos quedado cortos en eso. Lo importante es que vamos encaminados hacia allá, ¿no? Seguro que sí, debemos de ver. Ilcia, es un gusto haber conversado con usted. Lastimosamente ya nos están haciendo señas que debemos cortar, pero, pero de verdad que necesitamos una segunda oportunidad para seguir conversando sobre estos temas, porque hay varias aristas que dejamos ahí por fuera, y sobre todo porque es necesario que como comunidad universitaria también aprendamos cada vez a desarrollar esta parte de la comunicación de mejor forma. Seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias entonces por haber aceptado esta invitación. Ha sido un honor. A ustedes les dejamos con más de la programación del canal universitario de la máxima casa de estudios, invitándoles también a disfrutar del noticiero, del programa La Voz de la Academia, que ya dentro de unas horas se viene y otra programación. Hasta la próxima.